Entonces, hoy vamos a seguir hablando de rutas más cortas, pero ahora vamos a hablar de todos los orígenes, todos los destinos. ¿Ok? Entonces, tenemos de nuevo una gráfica dirigida con pesos en las aristas. Los pesos podrían o no ser negativos y queremos calcular la distancia de cada par de vértices, entre cada par de vértices. Queremos calcular tanto distancia como la ruta más corta a seguir. ¿Ok? Pues vamos a enfocar en la pura distancia y ya sacar de ahí la ruta o sea, con los algoritmos es más fácil. Nada más hay que modificarle un poquito. Entonces, si no hay pesos negativos en la red, podríamos usar Dijkstra. Dijkstra calcula un origen todos los destinos. ¿Recuerdan? Entonces me paro en un vértice y con Dijkstra yo puedo calcular desde ese vértice a todos los demás vértices de la gráfica. Pero necesito que no haya pesos negativos. Y eso nos da un algoritmo de b cuadrado logaritmo de b más be. Ajá. Eso ya con implementación usando hips de Fibonacci y demás. Eso es bastante bueno, ¿no? Y sobre todo si el número de aristas no es muy grande, pues por ejemplo, que digamos que es planar, pues nos da algo b cuadrada logaritmo de b. O sea, si la red es plana, pues tiene un número lineal de aristas y entonces el número de aristas es orden de b. Si hay pesos negativos, podríamos usar el algoritmo de Bellman-Ford. El algoritmo de Bellman-Ford es el algoritmo que simplemente hacía esto de relajar las aristas y las relajaba tantas veces como pues, para estar seguros, ¿no? O sea, si hay n vértices, cada arista la relaja n veces y por lo tanto corre en tiempo n cúbica, pero como lo pues, tendríamos que hacer desde cada vértice, tomaría tiempo n cuadrada, ¿no? El número de vértices a la 4, perdón. Vamos a ver cómo mejorar este último caso, el de Bellman-Ford. Lo vamos a hacer mucho más rápido. Y es interesante porque la idea se parece mucho a multiplicar matrices. Entonces, cuando ya tú haces rutas más cortas de un origen, todos los destinos, esas operaciones tienen mucho que ver se parecen muchísimo a multiplicar matrices. ¿Ok? Ya como antes que como la reestructura, ¿no? El número de multiplicación. Ajá, bueno, esa es muy excelente pregunta que esperaba que saliera al final. Lo vamos a hacer como sabemos hacerla de la manera lenta, de renglón contra columna. Pero en efecto, eso viene en las notas del Cormen, tomando las ideas de hacer, porque recuerden que si yo tomo renglón columna de una matriz de n por n, ¿no? Cada renglón tiene n entradas, cuando multiplico por la columna, hago una operación de tiempo n, ¿no? Por n cuadrada entradas me toma n cúbica. Pero ya sabemos que se puede hacer en menos tiempo, se puede hacer en n a la 2 punto no sé qué. Entonces, sí hay algoritmos que toman esa idea de multiplicación de matrices y lo hacen en tiempo menos que cúbico. Pero nosotros vamos a ver cómo hacerlo como si nos tomara tiempo cúbico. Bueno, lo vamos a hacer en tiempo cúbico. Pero sí hay algoritmos más complejos que lo hacen con esa idea de multiplicación de matrices. Entonces, bueno, vamos a suponer que puede haber pesos negativos, pero no ciclos negativos. La clase pasada decíamos que si hay un ciclo negativo, eso causa problemas porque las rutas más cortas no están definidas. Porque si hay un ciclo negativo, es decir, un ciclo cuyo peso total es negativo, pues llegas a ese ciclo y te pones a dar de vueltas y bajas el peso de la trayectoria. Entonces, puede haber aristas de peso negativo, pero no se vale que haya ciclos negativos. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a usar una matriz L con superíndice R, cuyas entradas L y J guardan la distancia más corta de I a J con una trayectoria de longitud a lo más R. ¿Ok? Va de nuevo, entonces, en la matriz L, de la entrada IJ, guarda la longitud de la trayectoria más corta que hasta ahora, bueno, la que existe, de longitud a lo más R. ¿Ok? Entonces, claramente, para L, R de 0, pues si estoy en I igual a J, pues eso es la trayectoria de 0. Pero no hay trayectorias más cortas de longitud 0 entre pares de vértices distintos. ¿Ok? En general, pues yo tengo lo siguiente, fíjense. Tengo una recurrencia como de programación dinámica. Porque ¿cuál es la trayectoria más corta para ir de I a J? Bueno, pues con una trayectoria de longitud a lo más R.
pues es la trayectoria más corta con una trayectoria de longitud R-1 hasta un vértice K, más el peso de ir de K a J. Ajá, me fijo en el penúltimo vértice, itero sobre todas las de tamaño R-1 y me fijo en cuánto me costaría con una trayectoria de longitud R-1 de I a K y luego de K a J, con la convención de que voy a tener que el peso de I de J a J pues es R, ¿no? Entonces es ese mínimo, ¿sale? Entonces, con eso ya puedo calcular, si ya calculé LDR-1, pues puedo calcular LDR. Para cada entrada tengo que checar todos los Ks, ¿no? Y verificar la trayectoria más corta y ver si puedo actualizo mi valor. Pero observen, esta es la ecuación que tengo. No parece, pero se parece en buena multiplicación de matrices. Porque, por ejemplo, recuerden que multiplicación de matrices, como se hace normalmente, cuando yo multiplico una matriz A por B y esto lo guardo en una matriz C, pues la entrada C y J no es otra cosa más que la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de A y K por B KJ. ¿Sale? Si yo reemplazo la L como la C y J, y la LIK como la AIK y la BKJ y la WKJ como la BKJ, tengo esta expresión de acá, este AIK por BKJ. Si la suma la veo como el mínimo, pues estoy iterando otra vez. Y si este producto lo veo como la suma, pues es exactamente esa expresión. Eso se ¿Ok? parece también como cuando multiplicabas la radiacencia, ¿no? Que tenías el número de caminos. Exacto. Sí, si recuerdan del curso de discretas, cuando yo multiplico la matriz de adyacencia, obtengo el número de caminos de longitud R de I a J. Entonces, hay muchas de esas operaciones se pueden interpretar como productos de matrices. Le pongo como multiplicación de matrices, entre comillas, porque no es exactamente la multiplicación de matrices. Hay manera, eso ya no lo vi, pero de interpretarlo como en un semianillo y no sé qué, pero o sea, sí hay manera de formalizar esta idea, pero no sé algebraicamente. Como que en tropical, donde cambias siempre el más por el menos, multiplicación por suma. Ajá, y te da creo que un semianillo, no sé qué. O sea, pero sí tiene cierta estructura algebraica. Entonces, los algoritmos que hay para multiplicación de matrices pueden usar esa estructura algebraica para correr más rápido. Leí en el Cormen al final que dado cualquier algoritmo de multiplicación de matrices, tú lo puedes usar para esto pagando un precio que se llama polilogarítmico. Es decir, es lo que tenías por algo que es un polinomio en logaritmo de n. O sea, logaritmo n al cubo, bla, bla, bla. Entonces, eso es prácticamente lo que tenías antes. Entonces, sí es casi como multiplicar matrices. Entonces, vamos a usar ese producto de matrices. La primera observación, pues es que bajo este producto, L de 1, pues es L de 0 por W, ¿no? Donde la W es ese producto es lo que interpretamos arriba. Ajá. L de 2 es L de 1 por W y así L de n menos 1 aquí me equivoqué, es L de n es igual a L de n menos 1 por W. Pero eso, pues, y eso es igual a, lo defino como igual a Wn menos 1. ¿Sale? Entonces, cada producto nos lleva tiempo n cúbica, lo que nos da un total de tiempo O de n a la 4. Pues hasta ahorita estamos como en Bellman-Ford, no hemos mejorado. Pero hay una observación clave, que es que, bueno, y nada más un ejemplito, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo esta gráfica con pesos, ¿no? Ahí no se ve. Pero bueno, en YouTube sí se va a ver. Y aquí está la matriz, ¿no? Entonces en la diagonal va a tener puros ceros, este es el de 1, y aquí van a estar los pesos de las aristas y los otros van a ser infinitos. Pero bueno, me la salto porque pues no se ve. Este producto resulta ser asociativo. Ajá. Y como tenemos que para R mayor a N menos 1, pues ya la matriz se queda, o sea, ya no cambia. O sea, o sea, si tú ya calculas L de N más 2, pues va a ser lo mismo, porque el número de trayectorias de longitud a lo más N más 2, pues es el mismo número de trayectorias de longitud N. Entonces lo que puedes hacer es lo siguiente, calculas L de 1, que es W, ¿no? Y luego calculas L de 2, que es W cuadrada, pero ya no calculas L de 3, ya calculas L de 4, porque siempre lo tienes que multiplicar W cuadrada por W cuadrada. Y luego calculas L de 8, multiplicando
W de 4 por W de 4. O sea, te vas en potencia de 2. Y entonces solo tienes que calcular un número logarítmico de productos. Entonces te paras cuando llegas a L de 2 a la logaritmo, a techo del logaritmo base 2 de n menos 1, ¿no? Y pues esto es igual a W, ajá, a simplemente la anterior, ¿no? La de W, 2 a la logaritmo n menos 1, a menos 1 por W de 2 a la logaritmo base 2 de n menos 1 menos. Entonces, esto ya en automático te da un algoritmo de tiempo n cúbica log n. Entonces, bajamos de n a la 4 a n, ¿cómo se llama? A n al cubo log n. Y si lo piensan, pues es un algoritmo bastante bueno, porque, ¿cuántos pares de vértices tenemos? Pues tenemos, n cuadrada pares, ¿no? Y para cada par de vértices, pues la trayectoria más corta en número de vértices podría tener tamaño O de n, porque es la trayectoria más ligera, más que la más corta, la de peso mínimo, ¿no? Entonces sí está cerca de lo que uno esperaría que fuera el óptimo. Lo sorprendente es que con multiplicación de matrices lo puedes hacer todavía más rápido. ¿Ok? Entonces ese es el primer algoritmo. El siguiente algoritmo es el algoritmo de Floyd-Warshall. El algoritmo de Floyd-Warshall también se parece a un producto, pero la diferencia es que vamos a usar otra recurrencia para reducir todavía el costo de rutas más cortas. Nuestra recurrencia anterior era fijarte en la trayectoria más corta de I a J y fijarte en el penúltimo vértice. Ajá. En el algoritmo de Floyd-Warshall, lo que haces es que para una cadada, ¿no? Consideras la trayectoria más ligera de I a J, donde todos los vértices del medio están en el conjunto del vértice 1 hasta el vértice K. ¿Ok? Entonces solo se vale agarrar los vértices de I a J que tengan que estar en medio entre el vértice 1 y K. ¿Dónde está la ganancia? En que, fíjense, si yo voy de I a J, ¿no? Y por en medio paso por K, pues entonces la trayectoria de I a K, como es trayectoria, aquí adentro no está K. Entonces, este pedazo de trayectoria vive entre los vértices del 1 al K-1. Y este pedazo de trayectoria vive entre los vértices entre 1 a K-1. ¿Sí lo ven? Entonces, supónganse que yo ya calculé la trayectoria más ligera entre cualquier par de vértices para los conjuntos que van entre intermedios entre el 1 y K-1. Y quiero calcular la trayectoria más ligera entre I a J, pero ahora agregando posiblemente a la K. Entonces, lo único que hago es que digo, bueno, si agregas a la K, pues la trayectoria más corta entre I a J que pasa por K va a ser la trayectoria más corta que de I a K, donde todos los vértices intermedios están entre el 1 y el K-1, y la trayectoria más corta entre K y J, donde todos los vértices intermedios están entre 1 y K-1. Y también tengo que considerar posiblemente la trayectoria más corta entre I a J, donde el K no está involucrado, pero esa ya la calculé. Entonces la recurrencia me queda de la siguiente manera. Sea de IJK el peso de la trayectoria más ligera de I a J con todos los vértices intermedios entre 1 y K. Y entonces, pues tengo que la trayectoria más corta entre IJ para K igual a 0, pues es simplemente, cuando no hay vértices intermedios, pues es la arista WIJ. En general, el peso de la trayectoria más corta entre I a J que entre los vértices intermedios entre el conjunto de 1 hasta acá, pues es el mínimo ahora entre dos cosas, entre la distancia, el peso de la trayectoria más ligera, entre IJ cuando los vértices intermedios están entre el conjunto de vértices del 1 al K-1, o ir de I a K con vértices intermedios entre K-1, más ir de KJ con vértices intermedios a K-1. El truco aquí es que solo tengo que checar dos casos.
Antes tenía que checar N, porque tenía que checar todos los penúltimos. Pero no es de ir a cabo ¿Perdón? en la suma. No es la de hija Ay, perdón, sí me equivoqué. Es de I a K y aquí, y luego es de K a J. Perdón, si aquí hay un error. Esto debe ser K. Ujú. Y entonces, pues esto calcularlo para cada entrada me lleva O de 1. Ajá. Y ahora, pues ya ni siquiera hago el producto, simplemente voy sobre cada entrada, ¿no? Las n cuadrada de entradas, actualizo el valor en tiempo constante y lo hago n veces. Y eso ya me da un tiempo de ejecución de n al cubo. ¿Ok? Y bueno, el algoritmo de Johnson. El algoritmo de Johnson funciona bien para gráficas ralas, es decir, para gráficas con un número subcuadrático de aristas. Porque hasta ahorita estamos usando matrices, o sea, ya de entrada estás usando una estructura de datos de tamaño n al cuadrado. Pero ¿qué tal si tu gráfica es plana? ¿No? Esperarías poder hacerlo mejor. Entonces, en el algoritmo de Johnson, igual puedes tener pesos, o sea, si no hay pesos negativos, sí, uso, ¿cómo se llama? Dijkstra, ¿no? Y obtengo un muy buen algoritmo. Si hay pesos negativos, no puedo usar Dijkstra, pero lo que puedo hacer es combinar Bellman-Ford y Dijkstra para o bien detectar que no hay pesos, que hay un ciclo negativo, en cuyo caso, pues no hay solución, ¿no? O si repesar las aristas de manera de que ahora ya no haya pesos negativos. Entonces voy a usar a Bellman-Ford y a Dijkstra como subrutina. En la primera corrida de Bellman-Ford, digo, no, pues no hay, o hay un ciclo negativo o encuentro una manera de cambiar los pesos de las aristas de manera de que las trayectorias más ligeras no cambien, pero que ahora ya no haya pesos negativos. ¿Sale? Y entonces, al no haber pesos negativos, puedo usar Dijkstra. La idea es bastante sencilla. Entonces, si la idea es dar un nuevo peso a las aristas para poder usar Dijkstra. La manera en que vamos a cambiar los pesos es que a cada vértice le vamos a asignar un peso HU y vamos a definir el peso de la arista, el nuevo peso de la arista V como el peso que tenía antes, la arista V, más el peso de U menos el peso de B. ¿Sale? Resulta que si P es una trayectoria, observen que el peso de la nueva trayectoria, bueno, el nuevo peso de la trayectoria, pues es el peso de la trayectoria anterior más el peso de U menos el peso de B. Es decir, si tengo una trayectoria de U a B y para cada arista hacen este reemplazo, pues tienen del U, ¿no? Más U menos B1, exacto. Y se van cancelando, excepto el primer y el último término. Lo cual está genial porque solo depende del inicio y del final. Entonces a todas las trayectorias les estoy cambiando lo mismo. La trayectoria más ligera antes sigue siendo la trayectoria más ligera. Entonces mientras yo haga esto, voy a seguir encontrando la trayectoria más ligera. Lo único que tengo que garantizar es que los nuevos pesos de las aristas sean no negativos. ¿Sale? Y entonces, sí, las trayectorias más ligeras no cambian con la nueva función de peso. ¿Qué pasa con un ciclo? Fíjense, con un ciclo pasa lo mismo, pero ahora el peso del ciclo no cambia. Porque el primer vértice, o sea, todos se cancelan, se van, y entonces si tenía un ciclo negativo, voy a seguir teniendo un ciclo negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Pues agrego un nuevo vértice S. Un vértice que no estuviera en G. Y luego adyacente a todos los vértices de G con una arista de peso 0. ¿Sale? Hago una suspensión. Entonces, ya no es el dibujito, pero bueno, tomo mi gráfica, tomo un vértice S y lo uno a todos los vértices de mi gráfica y a todas aristas les pongo peso 0. ¿No? Y ahora uso Bellman-Ford. Recuerden, Bellman-Ford es un algoritmo que va de un origen a todos los destinos y en el proceso me detecta si hay ciclos negativos. Entonces, si en la nueva gráfica hay un ciclo negativo, en la vieja también. ¿Ok? Corro Bellman-Ford. Si detecto un ciclo negativo, digo, hay un ciclo negativo, pues no se puede, o sea, no tiene solución. Si no hay ciclos negativos, Bellman-Ford me habrá calculado la distancia de S a todos los vértices.
¿Ok? Y entonces, la función de peso que uso para los vértices, pues es la distancia de S U va a recibir como peso la distancia de S a U, ¿no? Y por la desigualdad del triángulo tengo que la distancia de S a B, es decir, H de B, va a ser menor o igual que la distancia de S a U más el peso de U a B. ¿Sale? ¿Pero eso qué significa? Eso significa que en el nuevo peso voy a tener que el peso de la arista V va a ser el peso de la arista V más H de U menos H de B. Pero ya dije que esto, si lo pasan de este lado, ¿no? W de V es más grande que este valor de aquí. Entonces esto es mayor o igual a 0. Y las aristas me resultan ahora ya tener pesos no negativos. Y ya simplemente ejecuto Dijkstra desde cada par de vértices. Perdón, desde cada vértice ejecuto Dijkstra. Y eso me da un algoritmo de B cuadrada logaritmo de B, ¿no? Por Dijkstra, más la primera ejecución de Bellman-Ford. Si la gráfica no es densa, pues esto me conviene bastante, ¿no? Si tiene un número lineal de aristas, esto me queda en B cuadrada logaritmo de B. ¿Ok? Que es la manera de darle la vuelta a que pudieran existir aristas de peso negativo. ¿Ok? Entonces, cuando la gráfica es rala, lo podemos hacer más rápido que los algoritmos que habíamos visto anteriormente. Hay muchas variantes, esto es como el inicio, que se usan actualmente. Les platicaba la clase pasada que esos algoritmos se usan muchísimo en la práctica. Por ejemplo, es lo que hace Google Maps, ¿no? Pero hay variantes donde, por ejemplo, tú ya tienes tu ruta más corta y a lo mejor una arista o en Waze te la bloquean. Entonces recalcula la ruta más corta con esa arista bloqueada sin tener que empezar de cero, ¿no? Puede ser que no quieras optimizar la ruta más corta, sino el tráfico global de la red, o sea, que es por un problema distinto. Uno es un problema como egoísta, de yo quiero llegar antes, pero a lo mejor tu propósito es asignar rutas, pero que la suma de todas las trayectorias sea lo menor posible, ¿no? También hay ¿qué pasa si agregas una ruta? O a lo mejor quieres minimizar no solo la distancia, sino los cambios de giro, o a lo mejor tienes una cantidad de datos enorme, y entonces quieres a lo mejor que no sea la ruta más corta, pero hacer pocos accesos a la base de datos, o a lo mejor quieres hacer una ruta que sea corta, pero no gastar muchísimos recursos porque pues te está costando a ti como compañía darle la ruta más corta al usuario, pero realmente la ruta, la más corta que existe, te puede ser, aunque sean rápidos los algoritmos, muy costoso. Entonces, hay N variantes de rutas más cortas. También tiene que ver, porque no solo es en tráfico, bueno, sí es en tráfico, pero no solo en tráfico de vehículos, puede ser tráfico de paquetes, ¿no? En una red, ¿no? Tiene también aplicaciones en logísticas y cosas por el estilo. Y ¿qué tal? Y ya con eso acabamos por hoy.